buenas tardes. Estamos de regreso con otra semana de drama. This is Pase Ambidiestro, Ambidextrous Pass, Fútbol Honestamente, Soccer Football Honestly. Estamos con una liga que está en la jornada 31, una liga que se ve más que segura para el Barcelona. Una liga que el Barcelona la asegura también con un dominante 4-1 en esta jornada 31. Un Real Madrid que vuelve a ser sorprendido. Un Atlético que vuelve a meter a su banca en el once inicial para darle lo que es descanso a su once titular para lo que es el partido de Champions contra el Barcelona. Pero una liga que ya se siente más que sentenciada con solo 7 partidos. Como lo he dicho antes, cada partido se convierte en final porque el que quiera aplicar presión o el que está aplicando presión tiene que tomar la ventaja del poco espacio que tiene para no sentir presión o para aplicar la presión. Pero una liga que está en la jornada 31, una liga que ve al Barcelona sentenciar habitualmente el campeonato al golear 4-1 al Español con un doblete de Ferran Torres, ampliando su ventaja a 9 puntos tras un Real Madrid que inoperante que empató 1-1 ante el Girona, ya teniendo lo que era la baja de Mbappé. Un Mbappé que regresó a este Real Madrid hace unas 2 jornadas y se ve perdiendo dos partidos seguidos y uno empatado. Pero el drama europeo se intensificó con la derrota del Atlético de Madrid en Sevilla, el 2-1, y la absoluta locura vivida en Anoeta, donde la Real Sociedad y el Alavés firmaron un épico 3-3 con 24 remates en totales en este partido y un gol agónico de Lucas Boya en el minuto 96. En la pelea por la salvación, el Real Oviedo dio la sorpresa de la fecha tras golear 0-3 al Celta con un doblete de Federico Viñas, mientras que el Elche tomó oxígeno vital al hundir un poco más al Valencia en un derbi regional de máxima tensión. Pero vamos a comenzar esta liga que está en la jornada 31. Una liga que comienza con el Madrid, que jugó un viernes. Un Real Madrid contra un Girona, el conjunto blanco que terminó empatado 1-1 contra el Girona. El conjunto blanco volvió a mostrarse gris y falta de ideas, permitiendo que el Girona rascara un punto en un Santiago Bernabéu que terminó envuelto en pitos. Está pidiendo más lo que es la afición del Real Madrid. Un Fede Valverde que adelantó a los locales, pero Tomás Lemar empató para un equipo catalán que supo resistir el asedio final con orden táctico. Lo notable es que el Real Madrid remató 22 veces al arco y no pudo meter más de un solo gol. El líder deja que el Barcelona alargue su ventaja a 9 puntos. Un Real Madrid que está en segundo y un Girona que está en 11º lugar. Un Real Madrid que, a pesar de tener estrellas, se pregunta de qué carece este equipo. A veces se escucha que en este Madrid la táctica no es enfoque muy detallado, pero creo que esta temporada hemos visto lo que la consistencia con ciertos jugadores y sin ciertos jugadores es para el Madrid, y lo que presenta este Madrid cuando tiene algunos jugadores y cuando no tiene algunos jugadores en el campo. Un Mbappé que necesita enfoque en lo que es ser un 9, un poco más, necesita un enfoque más en lo que es ser 9. Ya se ve más evidente esto en el Real Madrid, algo que no está ayudando al equipo con la presencia de Mbappé en el equipo. La verdad es que no hay un 9 y eso le quita esa agresividad y ese empuje de la delantera a un Real Madrid que sí, en papel tiene mucho talento, demasiado talento, pero no está dando los actos como debería de ser con el talento que tiene. En papel es un gran equipo, pero jugando es otra cosa. Un Real Madrid que ahora tiene que jugarse lo que es la Champions en el Allianz Arena del Bayern, que se jugará este torneo
se jugará ese torneo con como que se esté jugando la vida este partido, porque es el único torneo con la cual tiene la probabilidad este Real Madrid de ir más largo, porque la liga se le va a 9 puntos, ya solo faltan 7 jornadas, y el Barcelona, que está jugando bien, no parece que dejará de apretar lo que es el pedal para seguir forzando y empujando esta liga para llevársela. Pero un Real Madrid que cuando ves y empiezas a ver todos los partidos que jugó Mbappé, un buen jugador, no le vamos a quitar eso, porque es un buen jugador, sí es un buen jugador, pero cómo es de efectivo con el Real Madrid es mucho más diferente a cómo ha sido efectivo con otros equipos que ha estado o con su propia selección. A la misma vez, sí, trae algunas buenas agregaciones, se puede decir, a la delantera del Madrid, pero a la misma vez también le quita algunas de esas cosas a este Madrid cuando está en el campo. Agrega, pero a la misma vez quita. Y es algo que se puede ver cada vez que ves lo que es un Real Madrid con Mbappé, un Real Madrid sin Mbappé. Y no es Mbappé tampoco solo él, es cuando tienes a varios jugadores que tienen la misma característica. Se tiene que cambiar algo o darle a ese 9 la tarea que de verdad tiene que hacer. Pero este Madrid se le va esta liga, solo que algo de verdad sorprendente pueda suceder en lo que es equipo sorprendiendo al Barcelona y en Real Madrid ganando el clásico que, sinceramente, un Real Madrid que no se ve tan justo para poder ganar el clásico, pero muchas cosas suceden en el fútbol y más en el clásico. Pero después de eso tenemos una Real Sociedad contra un Deportivo a la vez, un partido que terminó 3-3. Anoeta fue testigo de un auténtico caos futbolístico, donde las defensas brillaron por su ausencia y el intercambio de golpes fue constante hasta el último suspiro. La Real Sociedad vio a Sergio Gómez recoger una roja en el minuto 94 y él a la vez logró remontar un marcador adverso gracias a un gol de Luca Boya en el minuto 96, silenciando a una afición donostiarra que ya celebraba los 3 puntos. Con 24 remates totales entre ambos equipos, el empate refleja fielmente un partido de locura que no benefició las aspiraciones europeas de la Real Sociedad, una Real Sociedad que está en séptimo lugar y un Deportivo a la vez que está en décimo séptimo lugar. Después tenemos un Elche que ganó contra un Valencia, un Elche que juega de local. En un derbi regional de alta tensión, el Elche logró imponerse gracias a un solitario gol de Lucas Cepeda, que desató una euforia en el Martínez Valero. El Valencia, que terminó con 10 jugadores tras una expulsión por doble amarilla, sigue mostrando una irregularidad desesperante que lo mantiene estancado en la zona baja. Los ilicitanos, por su parte, demostraron que su estadio es un fortín de partidos de máxima rivalidad. Un Elche que está en el 18º puesto y un Valencia que está en el 14º puesto. Después vamos a un Barcelona contra un Español. Un Barcelona que goleó al Español 4-1 en casa. El Barcelona pasó por encima de su rival ciudadano en un derbi catalán que sentenció apenas media hora gracias a un doblete de Ferran Torres. El Spotify Camp Nou vibró con la contundencia de un equipo que con goles finales de Lamine Yamal y el recién llegado Marcus Rashford, que coloca un paso matemáticamente del campeonato. Con esta victoria los de Flick mantienen una racha imparable de efectividad, consolidándose como el ataque más voraz de Europa y de esta liga. Un Barcelona que está en primer lugar y un Español que está en décimo lugar. El Barcelona domina en el derby, partido que le ayuda a alargar la ventaja y se ve más tranquilo en su forma de juego para llevarse la liga. Un Lamine Yamal que sigue dando actos de calidad en todas las competiciones. Como he dicho antes, jugadores como estos hacen falta hoy en día porque el fútbol natural es mucho más atractivo que el fútbol robótico que algunos entrenadores quieren usar. Es entendido. Tienes que tener un equipo que sacrifique, siempre esté tratando de no encajar y que compita.
es entendido, pero jugadores como Lamin, jugadores como Liz, como Yildiz, como Nico, como Musiala, jugadores como Cherky, son jugadores que hoy en día decadecen en el fútbol. Decadecen en el fútbol. A muchos no les gusta, a algunos sí se dan cuenta de esa verdad. El fútbol de hoy en día es muy robótico. Lo vengo diciendo, lo seguiré diciendo, porque eso no atrae. Sí, quieres jugadores que sacrifiquen y ayuden al equipo ofensivamente y defensivamente, pero cuando el jugador es moldeado como el entrenador lo quiere, las razones por qué lo has traído a ese club ya no son las mismas. Los entrenadores se fijan en el talento del jugador y esas son las razones por qué lo traen. Pero hay entrenadores que moldean y hacen a los jugadores como ellos quieren y se convierten un poco muy robóticos por el tipo de sistema de fútbol que requiere ser jugado hoy en día. Pero Lamine sigue jugando, sigue haciendo y esperamos ver un buen partido en la Champions. Un buen partido en la Champions contra el Atlético, porque este Barcelona se vio que es capaz de hacerlo así como lo hizo en la Copa del Rey, pero la diferencia de goles iba para el Atlético, que pudo meter 4 y se le fue al Barcelona, aunque ganó ese segundo partido de vuelta 3-0, pero no se pudo hacer. Ahora tiene la revancha de poder hacerlo en lo que es en esta Champions League, pero veremos un buen partido a mediados de semana. Después tenemos lo que es un Sevilla contra un Atlético. Un Sevilla que gana 2-1 contra un Atlético de Madrid. En el Ramón Sánchez Pizjuán se vivió una de las grandes sorpresas de la jornada, con un Sevilla renacido que supo maniatar el sistema defensivo de Simeone. Adams y Gudej pusieron los goles para el conjunto nervionese, mientras que el Atlético vio a su jugador de cantera, Boñar, meter su primer gol. Un Atlético que volvió a evidenciar su fragilidad fuera de casa pese a intentar una remontada tardía. Este resultado aleja definitivamente a los colchoneros de la lucha por el título y da un respiro vital a lo que es al Sevilla en la zona media. Un Sevilla que está en el 16º puesto y un Atlético de Madrid que está en el 4.º puesto. Un Atlético que se enfocó en darle descanso a sus titulares para preservarlos y tenerlos al 100% en el segundo partido de los cuartos de finales contra el Barcelona. Es entendido porque lo hicieron la fecha 30 también, la jornada 30 hicieron lo mismo, que jugaron contra el Barcelona. Entonces es entendido cuál es el enfoque de este Cholo, es entendido cuál es el enfoque del Atlético de Madrid. Y esperemos ver un buen partido de los dos equipos, uno que ganó el partido de ida, pero ya veremos cómo el Barcelona responde en el partido de vuelta, que se jugará en el Metropolitán, porque este Barcelona perdió en casa, terminando perjudicado por la roja de Cubarsi. Y un Barcelona que dominó ese partido, ese primer partido de ida de Champions, lo dominó, creyó, pero no pudo encontrar la respuesta para por lo menos llevarse solo un gol en contra en este partido de Champions. Después vamos a lo que es a un Osasuna contra un Real Betis. Una Osasuna contra un Real Betis que terminó empatado 1-1. Reparto de puntos en el Sadar en un duelo marcado por la intensidad física y un ambiente un ambiente bien ensordecedor que empujó a los rojillos hasta el empate final. Abde aplicó la ley del ex, marcando muy pronto para el Betis, pero el eterno ante Budimir rescató un punto vital para los Asuna en la segunda parte. El partido dejó la mala noticia de la lesión muscular de Chimi Ávila, que podría perderse el resto de mes, y un Osasuna que está en noveno y un Real Betis que está en quinto. Después tenemos lo que es un Mallorca contra un Rayo, un Mallorca que gana en casa 3-0. Peda Muriqui volvió a ser el pirata de Son Mois al anotar 2 goles que destrozaron cualquier plan táctico del Rayo Vallecano. Desde la primera mitad el equipo de Don Michelis no dominó la posición, pero nunca permitió que los visitantes se metieran en el partido. Cerrando la cuenta, el joven Jan Virgili
Con este triunfo el Mallorca se asegura prácticamente la tranquilidad matemática para lo que resta de la campaña. Un Mallorca que está en 15º puesto y un Rayo Vallecano que está en 13º puesto. Después vamos a lo que es un Celta contra un Real Oviedo. Un Celta que pierde en casa y un Real Oviedo que gana como visitante 3-0. El Real Oviedo firmó su mejor partido de la temporada. Algo que sí les hacía falta a este Real Oviedo, con una goleada inepeleable en los bailados a dejar al Celta de Vigo sumido en una crisis de resultados preocupante. Un Federico Viñas que fue la gran figura del encuentro con un doblete que demostró su instinto depredador en el área ante una defensa llegada totalmente desbordada. Esta victoria permite al equipo austriano soñar con la permanencia tras una racha impecable de triunfos consecutivos y ganes que son necesarios a este punto de la temporada si tienen las ilusiones de jugar en primera para el Real Oviedo. Un Celta que está en sexto puesto y un Real Oviedo que está en último puesto todavía y se encuentra metido y estancado en el último puesto, pero 7 partidos son lo que hace falta, 7 jornadas. Veremos cómo terminará este Real Oviedo que se ve un 80% en la segunda de lo que es la liga. Pero después de eso tenemos un Athletic Club contra un Villarreal, un Athletic Club que pierde en casa contra un Villarreal que gana 2-1 como visitante. El Villarreal asaltó al San Mamés con una exhibición de pragmatismo, aprovechando los errores en salida del balón de los Leones para golpear en momentos claves. Gorka Gruseta recortó distancias al final, pero los golpes de Sergi Cardona y Alfón fueron suficientes para que el submarino amarillo se llevara un botín de oro de Bilbao. La derrota deja al Athletic en una posición comprometida en su pelea por los puestos de Champions o fútbol europeo. Un Athletic de Bilbao que está en el 12º puesto y un Villarreal que está en el tercer puesto. Después tenemos el último partido de esta jornada 31 de la liga. Tenemos lo que es un Levante contra un Getafe, un Levante que gana por lo mínimo 1-0. El Levante cerró la jornada lo que es lunes con una victoria sufrida pero merecida ante un Getafe que apenas propuso juego ofensivo durante los 90 minutos. Un gol de cabeza de Espi tras un centro fue suficiente para separar los dos equipos que no jugó a más a no perder que buscar el arco contrario. Los 3 puntos permiten al conjunto granota escalar posiciones y alejarse poco a poco del fantasma del descenso. Un Levante que está en 19º puesto y un Getafe que está en 8º puesto. Esta jornada 31 de la Liga 2025-2026, el Barcelona dejó el título visto por sentencia al goleador 4-1 el español en el derbi con un doblete de Ferran Torres y el goleador inglés Marcus Rashford, alcanzando los 79 puntos. Por lo contrario, el Real Madrid volvió a tropezar con un gris 1-1 ante un Girona en el Bernabéu, viendo ser sorprendidos y quedándose a una distancia casi insalvable de 9 puntos del liderato. Y la gran sorpresa la dio Sevilla al vencer 2-1 al Atlético de Madrid en crisis, mientras que el Villarreal se afianzó en la tercera plaza tras salir tras asaltar San Mamés con un sólido 1-2. El partido más brillante lo vivieron en Anoeta, donde la Real Sociedad y el Alavés empataron 3-3 en un duelo frenético definido por el gol agónico de Lucas Boye en el minuto 96. Y finalmente en la lucha por la permanencia, el Real Oviedo dio un golpe de autoridad goleando 3-0 al Celta con un doblete de Federico Viñas, manteniendo viva la esperanza de salvar la categoría y poder quedarse en esta liga. Pero eso es todo por esta liga que ya se ve sentenciada por el Barcelona. La única forma que este Barcelona deje ir esta liga es siendo sorprendido por uno o dos equipos y que el Madrid se lleve el clásico, pero este Madrid no se ve para jugar clásicos, pero en el fútbol muchas cosas pueden suceder. Puede el Madrid ganarle el clásico, pueden algunos equipos sorprenderlo y quitarle unos puntos, sí, pero este Barcelona se ve más que seguro que se la está jugando en la liga. Pero eso es todo por la liga.
Para esos que no saben, esto es Pase Ambidiestro, Ambidextrous Pass, Fútbol Honestamente, Soccer, Fútbol Honestly. Gracias a todos esos que siempre están aquí. Si les gusta el contenido, denle un like y suscríbanse. Que tengan un buen día. Muchas gracias.